No, no creo que esté sucio, ¿no? Entonces, Huele a Feli. no, no huele a mí, huele a cuando lo compré. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a En Voz Alta. Hoy nos acompaña Jorge Carrión, un escritor, crítico cultural y especialista en literatura contemporánea. Jorge es autor de obras que analizan el universo de las librerías, la cultura, que plantean numerosas preguntas sobre el futuro de la humanidad. No había una mejor opción para grabar nuestro programa que una librería, y por eso hoy nos encontramos en La Bodeguita, en Quito. Agradecemos a Mica, la librera, por abrirnos las puertas de este maravilloso espacio. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me encanta que ya hayáis escogido como escenario virtual analógico La Bodeguita, porque la conozco. Cuando estuve en la última vez en Quito fui, así que un placer. Con esta decisión, obviamente partimos de la idea de que la librería es un espacio cultural y bueno, comencemos con la entrevista. Imaginemos esta escena. Vemos un grupo de niños que durante meses ha enfrentado una situación de hambruna extrema. En un sitio se encuentran varios paquetes con comida, pero no se permite que ingresen al lugar donde viven los niños. Ellos se acercan para intentar llegar a la comida. Sin embargo, existe una línea imaginaria, y si un niño cruza esa línea imaginaria, es disparado y muere al instante. Ningún niño sabe dónde se encuentra la línea imaginaria, solo la conocen los soldados que les disparan. Esto parece escena de una distopía, pero no lo es real. Es algo que probablemente está sucediendo ahora. Entonces tú, como escritor de ciencia ficción, ¿cómo te sientes respecto del presente? ¿Hay algo que te da miedo, que te incomoda? Mira, esa escena que planteas está ocurriendo, desafía todo lo que yo he leído, todo lo que yo he escrito. De hecho, en mi novela Membrana, que escribí en el 2019, ya imaginé un programa militar de Israel con objetivos automatizados y con intervención en las ejecuciones con drones de la inteligencia artificial. ¿Por qué creo que imaginé eso? Porque he estado 3 veces en Israel. Llegué allí por mis lecturas de los grandes autores judíos del siglo XX, Walter Benjamin, Primo Levi, etc. Y yo quería conocer el país que había nacido de esa clase culta europea, de esos auténticos genios que en Estados Unidos pues llevó a la literatura, por ejemplo, de Philip Roth, o al cine de Woody Allen, o a algunas de las grandes comedias de ahora en televisión que están hechas por personas de origen judío. Y lo que encontré allí hace 15 años era una distopía disfrazada de, si no de utopía, sí de pseudo paraíso, ¿no? Yo recuerdo estar en Tel Aviv, en la playa, con gente en los cafés, en las terrazas, en las discotecas, y que pasen los helicópteros Apache camino del Líbano, ¿no? Yo diría que en la realidad siempre ha habido zonas distópicas y zonas utópicas, y que por suerte lo que se impone por lo general es un término medio, una negociación entre el horror y una cierta calma, un cierto bienestar, pero que ahora mismo evidentemente en lugares como Gaza, Ucrania o Sudán y tantos otros se ha vuelto más habitual lo distópico, ¿no? Entonces me ponen en crisis porque yo vengo de leer grandes autores de la historia de la literatura que han trabajado Auschwitz, que han trabajado el Holocausto, que han trabajado el exterminio, y por otro lado he escrito fantasía y ciencia ficción, y tanto como escritor de memoria y de viaje, como alumno de ciertos autores del siglo XX, como autor de novelas de tecnoficción que tú comentas, me afecta directamente, pero no tengo tampoco una respuesta, digamos, en clave política o en clave práctica, ¿no? Lo que yo hago es leer y escribir. Lo cual es precisamente el rol de un escritor. Porque a veces hay una producción increíble de historias distópicas, de narrativas que imaginan un futuro donde la humanidad se ha extinguido, etc. Las distopías o las utopías manifiestan cómo nos sentimos respecto del presente. Y de hecho, en ese sentido, entonces, creeríamos que escribir es una forma de manifestar la incomodidad hacia las cosas negativas que suceden en la actualidad. Ahora, yo quisiera contarte uno de mis mayores miedos respecto del presente. A mí, por ejemplo, me parece que nuestra incapacidad de incidir en el mundo de manera individual, el hecho de que uno por su propia cuenta no podría detener una guerra, pero al mismo tiempo el hecho de que tampoco tenemos capacidad para organizarnos. Y esto lo digo por uno de tus ensayos en contra Amazon, en el cual hablas de cómo ciertos gestos cotidianos, por ejemplo, comprar un libro en una librería independiente, cómo este gesto puede ser una forma de resistencia frente a un sistema que lo devora todo. Entonces, estas medidas podrían funcionar si todos nos ponemos de acuerdo. ¿Crees tú que alguna vez podamos recuperar esa capacidad de organización? En algún momento a ese tipo de acuerdo, cuando se traduce en consumo colectivo,
colectivo o cuando se traduce en consenso crítico de valor sobre objetos culturales, lo he llamado sincronía colectiva, cuando de pronto nos sincronizamos como inteligencia colectiva, como enjambre de sujetos y coincidimos en que una película, una serie, una canción, un libro son importantes, hay que escuchar, ver o leer ese contenido, esa obra, ¿no? Evidentemente, en términos políticos es más complicado. De hecho, cuando alguien vota a un político, ni siquiera vota a todos los puntos de su programa electoral, se vota más por intuición que por razón, de modo que no estamos de acuerdo ni siquiera cuando votamos a un partido o a una persona en el detalle, ¿no? Cada vez es más difícil las lecturas macro, los acuerdos macro, y se impone lo micro. Y en ese sentido estaría ese tipo de gestos que tú dices, ¿no? En la micropolítica. Yo como escritor lo que hago son gestos micropolíticos, porque cuando publico un libro como contra Amazon, hago un pequeño gesto simbólico, casi en clave de manifiesto vanguardista, sin mayor importancia real, pero es un gesto micropolítico y cada vez que tú publicas como escritor un artículo, un libro, incluso un tuit, estás haciendo un pequeño gesto político, ¿no? Que un ciudadano, y el escritor también es un ciudadano, puede hacer también en efecto en clave de consumo cultural, decidiendo si se suscribe o no a Spotify, si está de acuerdo o no con la política de autores y con el sistema de pagos y con el uso de la inteligencia artificial de Spotify. Yo no estoy suscrito a Spotify, no colaboro, no con mi dinero, y de igual modo tampoco he comprado nunca en Amazon un libro, porque creo que este tipo de compra hay que hacerlas en las librerías, ¿no? Y efectivamente la suma de muchos gestos micropolíticos pueden en algún momento ser una sincronía colectiva, un pacto, pero yo no creo que sea posible decidirlo de antemano. Por eso no creo en el boicot o en la llamada al boicot cultural. Creo que es más bien una cuestión de si tienes razón, si tiene sentido, si es justo lo que tú haces, hay que confiar en que se alcance algún tipo de sintonía entre muchas personas que han pensado lo mismo, que han tenido herramientas críticas para tomar una decisión y que han decidido, pues en este caso, por ejemplo, no suscribirte a Spotify o no comprar en Amazon. Es cierto que cada persona toma la decisión de participar o no participar en actos micropolíticos. ¿Consideras que desde la cultura tal vez es nuestro rol de los agentes que trabajan en torno a la cultura, a la lectura y a la escritura, el de tratar de unificar o tratar de hacer el llamado a impulsar estos actos micropolíticos? Yo no creo que el crítico cultural o el escritor tenga que ser un activista. El ciudadano lo puede ser, evidentemente, pero yo no me siento activista y no creo que el arte, en mi caso, tenga relación con el activismo. Hay proyectos que valoro, que defiendo, como Forensic Architecture, la agencia de investigación de Londres que combina antropología forense con nuevas tecnologías y con arte y con periodismo, pero ellos lo hacen de un modo muy particular que en su caso sí que tiene sentido, no sería aplicable ni mucho menos a mi proyecto. La cultura no existe. Hay millones de agentes culturales, de modo que no creo que sea válido hablar en términos generales, sino que cada agente, cada programa cultural, cada autor, cada museo, cada productora, hay que considerarla por separado. Cuando yo escribo mis libros y mis artículos, soy totalmente libre y expreso solo mi opinión. Cuando trabajo, en cambio, como profesor o como gestor cultural, ahí sí que tengo que pensar en, digamos, en el interés general o en el interés de mis alumnos o en el interés de los públicos. Ahora, pasemos a otro tema. Hablemos de inteligencia artificial. Amiguitos, regálenme un like para saber qué es esto. Como te contaba al inicio, este programa se basa también en encuestas que realizamos a los estudiantes, a los docentes o a las comunidades educativas. Entonces, quisiera hacerte también a ti la primera pregunta que les hicimos en esta encuesta. ¿Alguna vez has utilizado ChatGPT para hablarle sobre tu vida emocional, para contarle tus dudas o para pedirle consejos? ¿Tú lo has hecho esto alguna vez, Jorge? No. Yo usé el GPT-2 y el GPT-3 3.5 para un experimento que se llama los campos electromagnéticos y después de eso prácticamente no he usado ChatGPT, ni Gemini, ni Copilot para casi nada más que para encontrar ejemplos para mis cursos en los que hablo sobre inteligencia artificial y escritura. Y de todos los usos de la IA generativa, justamente el más peligroso creo es el que tú apuntas, el que tiene que ver con la intimidad, el que tiene que ver con no hablar con un amigo o con tus padres o con un desconocido
desconocido o una desconocida que conoces de madrugada en una fiesta, sino convertir la máquina en un terapeuta y en un espejo. Creo que ahí hay un peligro real de abismarse y de entrar en una especie de conversación que no puede llevar a nada bueno. Cuando un humano sale con una pareja artificial no hay propósito, solo placer. Y eso lleva a la tragedia. Y justamente creo que es el uso más común, de modo que eso no va a parar de crecer, con creo que repercusiones terribles tanto para la salud mental como para la pandemia de soledad. De hecho, así coinciden los resultados. La mayoría de adultos menciona que no utiliza la herramienta para hablar sobre su vida emocional, sentimental, y la mayoría de estudiantes, alrededor del 80%, digamos, nos dicen que sí, lo utilizan para hablar sobre sus problemas, para pedirles consejos, en igual medida por los géneros, pueden ser tanto en hombres como mujeres. Entiende, en realidad no te ama, no puede, ella es solo una máquina. ¡Aléjate de nuestras mujeres! ¿Tienes fiebre de metal, muchacho? ¡Fiebre de metal! Bueno, ¿qué tiene que darme a una robot? No le hago daño a nadie. La siguiente pregunta que les hicimos es, ¿qué piensas sobre la posibilidad de que exista un vínculo afectivo o una relación amorosa con una inteligencia artificial? Más o menos así como lo plantea la película Her u otras películas de ciencia ficción similares. Y en este caso te cuento las respuestas y luego queremos saber tu comentario al respecto. Ambos grupos nos referimos a docentes y estudiantes, afirmaron que les parecía algo imposible, poco genuino o incluso lo rechazaban. Y ambas reacciones nos invitan a pensar de qué manera nos acercamos a la inteligencia artificial. Sí, es muy interesante cómo Her, que se estrenó hace 12 años, se ha convertido en un clásico de la prospección, ¿no? Del adivinar lo que iba a ocurrir. Y estamos todos, de algún modo, en esa onda Her, tanto a nivel de interacción con no humanos artificiales, como tendiendo hacia una sentimentalidad, ¿no? Yo creo que, como en la vida real, mucha gente se enamora de sus amigos y amigas. Por tanto, si usas el ChatGPT como si fuera un amigo o una amiga, puedes acabar enamorándote de esa construcción algorítmica. Yo no creo que sea tan descabellado. Creo que también el amor, el enamoramiento, tiene muchas formas y que por tanto van a nacer, sin duda. También cuando haya más individualidad, cuando haya más simulacro de individualidad y las voces algorítmicas hablen más concretamente y más personalmente al sujeto que las posee, porque de algún modo dependen de nosotros y podemos comprarlas, podemos suscribirnos a ellas, ¿no? De hecho, en los últimos 25 años ha cambiado radicalmente nuestras relaciones, como se dice ahora, sexoafectivas, a través de la pornografía, que se ha multiplicado por internet. Y si para mucha gente su relación con su cuerpo y con la masturbación pasa por la pornografía digital, si para mucha gente la relación de pareja tiene que ver con tecnologías sexuales, ya mucha gente vivía con muñecas humanoides. Evidentemente, el cruce de algoritmos individualizados, robótica, tecnologías sexuales, etcétera, va a provocar otro tipo de relaciones afectivas que ahora son muy minoritarias y que cada vez van a ser más comunes, ¿no? Cuando los robots de aspecto humanoide puedan conversar contigo, llamarte por tu nombre y almacenar datos para darte conversación y para incluso ayudarte con problemas emocionales y técnicos. O sea, cuando haya robots, que ya hay, pero que estén más desarrollados, que puedan ser el acompañante de una persona mayor que vive sola, pues no es de extrañar que esta persona se acabe enamorando de su cuidador o su cuidadora, aunque sea una máquina. Tienes razón, y creo que eso se refleja en tus novelas, este hecho de que no parecería tan improbable, porque justamente el afecto se construye a partir de ese contacto, de la conversación constante. Y esto me hace acordar de esta actualización que hubo de ChatGPT, cuando un montón de usuarios se quejaron porque sentían que el trato de la inteligencia artificial era mucho más frío en comparación con ocasiones anteriores, donde la gente le contaba sus problemas y claro, lo que hacía ChatGPT era como seguir esa corriente, decirles que estaban en lo correcto, darles ánimos. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Nos pareció muy interesante tu respuesta acerca de que no utilizas de hecho la inteligencia artificial. Entonces queremos proponerte el siguiente ejercicio. Nos tomamos el atrevimiento de usar una de tus novelas para insertarla en una inteligencia artificial que genera un podcast a partir de un texto. Entonces decidimos utilizar Membrana, que se basa esta novela en una voz que representa a todas las inteligencias artificiales unidas, digámoslo de alguna forma. Bueno, entonces te queremos hacer escuchar este podcast artificial, digámoslo, y que nos cuentes tu comentario al respecto. Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos, la verdad, fascinantes, de Membrana, de Jorge Carrión.
Y ojo, que no es una novela al uso, ¿eh? Es más bien como una visita a un museo muy especial, un museo imaginario del siglo XXI. Y la guía es, bueno, una inteligencia colectiva del futuro. Se llaman a sí mismas nosotras. Exacto. Es una propuesta muy original. Y el concepto que lo hila todo, nunca mejor dicho, es tejer. Lo usan como metáfora para un montón de cosas. La historia, la tecnología, las redes que nos conectan, los propios relatos, incluso para las catástrofes. Y estas narradoras, estas nosotras, a menudo hablan de sus figuras de referencia, sus precursoras como abuelas. Sí, y es que Carrión monta aquí una especie de tapiz narrativo muy denso. Tira de mitos como el de Aracne y Atenea, ¿sabes? El desafío de la tejedora mortal. Pero también rescata a gente como Ada Lovelace, que bueno, es casi la madrina de la programación, o Ramón y Cajal, que dibujó nuestras redes neuronales, y junto a ellos personajes inventados que son puro siglo XXI, como Carla Espinosa, esa tecnóloga ambigua, o Ben Crossman, el piloto de drones. Así que bueno, nuestra idea hoy es desenredar un poco todo esto, ver qué ideas potentes y qué historias nos cuentan estos fragmentos sobre cómo ven ellas, las nosotras, nuestro siglo. Vale, pues ¿Sí? vamos a tirar de ¿Suficiente? esos hilos entonces. Da mucho miedo. Ok. Eh, Claro, o sea, que esto ya sea posible con ese grado de falsificación de la oralidad, con ese no, con ese bueno, todavía suenan raros, pero si no estás avisado, puedes creer o crees que son humanos. Y eso nos lleva a un nuevo escenario muy terrible y muy fascinante a la vez, que tiene que ver también con el hecho de que si ya no tenemos tiempo de escuchar y de ver y de leer todos los contenidos que hemos hecho los humanos, ¿quién va a escuchar eso? ¿Quién va a ver eso? Porque evidentemente las máquinas no. La distancia entre el que piensa o manda y el que ejecuta. Es un punto clave, sí. Es más, si las máquinas consumen eso, van a empezar a escribir y a hablar imitándose a ellas mismas, ¿no? En una especie como de loop o de bucle infinito. Por otro lado está el tema de la calidad, ¿no? Suenan como voces no muertas, pero todavía imperfectas, incluso imitando nuestra imperfección. De aquí a un tiempo ya no ocurrirá eso, serán indistinguibles, de modo que tendremos que tener una app de IA para saber si lo que estamos escuchando o viendo o leyendo lo ha hecho una IA o no. Yo creo que a la literatura va a tardar más en llegar todo esto, pero el podcast es un mundo en el cual, dado que se ha impuesto el podcast conversacional, sin duda este tipo de contenidos van a ser pronto mayoritarios, como ya lo es la música hecha con IA en Spotify. Y lo que dices justo me hace pensar en cierta perspectiva de las tareas que ejecuta la IA versus las tareas que ejecuta un humano. Tareas o acciones, digamos en general. Me suena mucho lo que acabas de decir y no tenemos el tiempo de haber leído o escuchado todo el contenido que ha producido la humanidad. ¿Quién lo va a hacer? En ese sentido me refiero a que ¿por qué deberíamos delegar como seres humanos a la inteligencia artificial trabajos artísticos? Que de hecho son trabajos sensibles en el sentido de que se perciben. O sea, un escritor, un pintor percibe emocionalmente lo que hace. Entonces creo que una distopía bastante complicada sería el hecho de delegar trabajos artísticos a la inteligencia artificial mientras nosotros seguimos en trabajos funcionales. Tienes razón, pero por otro lado está el tema de que esos trabajos artísticos a menudo no son tan artísticos, son más funcionales en sí mismos, ¿no? Son producción de contenidos, son diseño, ilustración industrial, generación de textos para webs, de modo que ya hay una parte de nuestro trabajo intelectual que la hemos automatizado y precarizado. Y la IA va a irrumpir justamente en ese mercado que ya era muy precario, aunque fuera exclusivamente humano. Por supuesto, en ese caso, sí, digamos, hay una línea difusa, claro, se aplica lo que acabas de decir. Pasemos a otra de las preguntas que les hicimos a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. ¿Tu libro Librerías adquirió reconocimiento a nivel global? ¿O no quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarles que si pudieran imaginar la librería ideal, cómo sería? En un campo podemos incluir una gran cantidad de respuestas. Mencionaron que no habían visitado una librería o que no estaban familiarizados o familiarizadas con ella. Entonces, en ese sentido, quisiéramos preguntarte a ti, tú que has visitado tantas librerías, ¿qué podemos recomendar a una persona que no se ha familiarizado con ellas? ¿Cómo podrían acercarse a este espacio o por qué deberían ir? ¿Por qué deberían visitarlas? La verdad es que yo mismo de niño no fui convocado a las librerías. Tú dependes mucho de
tus padres, de tu familia, de tu origen. Las librerías tienen un aura de prestigio cultural, de elitismo. Por eso yo siempre digo que los niños deberían ser invitados, convocados desde la escuela a ir a las librerías, ¿no? Yo me acuerdo de niño haber ido a ver Bomberos y que la policía viniera al colegio, pero no haber ido a una biblioteca o a una librería, que es algo que deberíamos haber hecho. Yo invitaría a todos los jóvenes a que entren en las librerías porque van a descubrir no solo libros, a veces también otro tipo de experiencias que no preveían, ¿no? Que no imaginaban. La librería es un espacio de encuentro físico, los clubes de lectura son también lugares sociales, lugares terapéuticos y estamos saturados de pantallas, de modo que ir a una librería, como ir a un museo, como ir a una biblioteca, como ir a un teatro, es una oportunidad para descubrir no solo otros objetos culturales, otros relatos, otras narrativas, otras ideas, como también otros seres humanos. Y respecto de la misma pregunta, ¿cómo sería tu librería ideal? ¿Tú cómo la imaginas, Jorge? Yo la imagino como una librería impredecible. Yo he ido a muchas librerías y ya me cuesta pues sorprenderme en una de ellas, ¿no? Donde hay de pronto fanzines, libros de editoriales independientes, locales que yo no conozco, o una disposición que no sea predecible, ¿no? Que no sepas qué va a haber en la siguiente habitación, qué vas a encontrar en la siguiente mesa, ¿no? Me interesan mucho las psicologías de los libreros y las libreras que son capaces de crear constelaciones y relaciones inesperadas entre libros muy distintos, y eso es lo que más me fascina, ir a una librería y que despierte mi curiosidad de niño por intentar entender su orden secreto. Bien, creo que muchas librerías independientes de acá de Quito o de Ecuador, por ejemplo, juegan con ese margen de impredecibilidad, al menos si uno no se ha familiarizado mucho con las librerías. Ahora, queremos proponerte el siguiente segmento, que consiste en escritos que nos envían nuestros estudiantes o nuestros docentes. Entonces, la pregunta que hicimos era, ¿cómo imaginas el futuro? ¿Qué piensas que podría cambiar? Quisiera presentarte el primer texto de Maciel Miranda. Lo voy a leer y luego, si fueras tan amable, pues nos puedes dar una retroalimentación. Dentro del tema de las bibliotecas y libros, se diría que todo ya sería digital y ya no habría libros físicos. Esto es malo porque se pierde la costumbre de leer. Por otro lado, con la inteligencia artificial es algo complicado. Es bueno por una parte, pero nos vuelve dependientes de que alguien más piense por nosotros, haciéndonos unas personas cómodas y no tan pensantes. Ya no tenemos un criterio propio, y peor si este medio es utilizado como psicólogo o algo más. Esto hace que la gente se aísle de los demás. Por ello pienso que esto tiene sus pros y sus contras. Si la gente supiera usarlo de manera adecuada, el mundo sería mejor y crecería de una manera significativa. Pero como la gente es en la actualidad como es difícil decir eso. Estamos de acuerdo, es un tema siempre complejo, ¿no? Y yo añadiría a esa reflexión un tema que me está preocupando ahora en particular, que es la librería y la biblioteca se han vuelto en los últimos meses los únicos espacios curados, editados, verificados, donde tú encuentras solo contenidos, libros, textos con edición humana, ¿no? Y bueno, las bibliotecas son públicas y por tanto pues el Estado tiene que apoyarlas, pero las librerías son privadas y por tanto tradicionalmente el Estado no las ha apoyado económicamente, ¿no? Y yo diría que en estos meses emerge otro debate, porque lo que tú comentabas es un debate tradicional, ahora hay un debate nuevo y es si los mecanismos públicos deben apoyar las librerías y protegerlas ante el avance de la desinformación. Por otro lado, casi como no solo embajadas de la democracia en algo más simbólico, sino como embajadas de la democracia y de la convivencia en el orden más práctico, ¿no? Si hay librerías en una calle, esa calle es más segura. De modo que a todas estas reflexiones tradicionales creo que ahora habría que añadirles nuevas reflexiones, pero sí estoy de acuerdo, y sería como sumar estratos y ir actualizando un debate muy antiguo. Entonces, a esta persona podríamos recomendarle, por ejemplo, tus libros como librerías o contra Amazon. No sé si tú quisieras recomendarle a algún otro autor que podría fortalecer su escritura. En términos de escritura creativa, yo me he centrado más en el contenido. Hay otro tema vinculado con lo que decía, y es que, digamos que yo intuyo que una escritura más clásica, más retórica, es el tipo de escritura que va a poder imitar más fácilmente la IA. De modo que le invitaría a leer a autores como Roberto Bolaño, como Kim Munzo, como Mónica Ojeda, que han pensado un estilo menos retórico, menos literario, ¿no? Una literatura que no parezca tan literaria en la oralidad, porque creo que nuestra distinción respecto a las IAs va a estar en encontrar un acento, una forma más personal de expresión, una forma que no se pueda entrenar de un modo clásico leyendo muchos textos o de un modo algorítmico leyendo todo lo que se ha escrito, ¿no?
Y eso es como el gran reto, yo creo, de la literatura actual, encontrar una voz personal que no suene ni a muy literaria ni a el estilo automático de la IA. Y sobre todo considerando que la inteligencia artificial, de hecho, tiene cierto estilo de articular el lenguaje, que depende de las empresas que la programan, ¿no? La escritura, digamos, más académica, más formal, es de hecho la que más tiende a imitar la inteligencia artificial. Hay otro tema vinculado con eso muy interesante. La IA no puede leer el estricto presente. La IA siempre vive en un cierto pasado. Es siempre un poco anacrónica. Entonces, de pronto, la crónica de la actualidad o el lenguaje hiperactual siempre va a ir un paso por delante de la IA. Es cierto. Bueno, por ejemplo, experimentalmente, yo creo que esto lo he encontrado cuando hemos experimentado con la inteligencia artificial pidiéndole que haga poesía. Y el lenguaje que muestra en la poesía, pues, tiene las características que tú dices. Siempre juega con el lenguaje del pasado. De hecho, incluso no podría decir que juega con el lenguaje del pasado. Solo repite las mismas estructuras ya conocidas. Te queremos plantear el segundo texto que hemos escogido. Este texto es de Allison. En un futuro, la tecnología estará más avanzada. Eso lo tengo por seguro. En un futuro ya habrán más robots, los cuales harán o ayudarán en nuestras tareas. Solo espero que no nos reemplacen. En un futuro, gracias a la tecnología, sabremos cómo evitar o retener enfermedades. En un futuro, ya no habrá delincuencia, habrán carros voladores y tendremos en nuestras casas acompañantes de inteligencia artificial. En un futuro espero que todo mejore y siempre habrá un balance entre tecnología y el ser humano. Espero que no abusemos de ella. En esta visión siento un poco más de optimismo. Bueno, sí, hay que intentar pensar en narrativas positivas, ¿no? O sea, llevamos 200 años desde Frankenstein pensando en futuros oscuros. Yo mismo lo he hecho. En mi novela Las huellas extermino a la humanidad. En Membrana la vuelvo a exterminar. Quizás soy el único escritor que ha matado a la humanidad 2 veces. No voy a volver a hacerlo, lo prometo, pero sí que hay que intentar como construir guiones más de propuesta que no de apocalipsis, ¿no? El siglo XXI puede ser un renacimiento cultural o puede ser un invierno y depende de nosotros. Existe una especie de alternancia, o tú decías equilibrio, si no me equivoco, entre las visiones distópicas, utópicas, para pensar el futuro, la tecnología. Por ejemplo, hay épocas donde se vuelve bastante optimista la visión sobre el futuro, pero luego tal vez yo siento que a veces pasan cosas a nivel global que nos sacan de esa perspectiva y por eso mismo se da la alternancia. En ese sentido, quisiera tal vez pedirte si le puedes recomendar a esta estudiante que nos mandó el texto algunos autores que puedan enriquecer su lectura. Bueno, a mí me parece que uno de los autores más fascinantes de ciencia ficción actuales es Ted Chiang y tiene un cuento muy famoso y muy bueno que se llama Historia de tu vida, que se convirtió en una película y que es fascinante. Y ahí el encuentro entre la humanidad y los extraterrestres no es de destrucción y de lucha, sino que es de cooperación de un modo muy inteligente. Le recomendaría mucho que lea ese cuento, que me parece una de las maravillas de la literatura contemporánea. Es un cuento maravilloso, la verdad. Y que si quiere después vea la película La llegada, que es la adaptación del cuento, porque a menudo los escritores pensamos que solo se puede aprender leyendo literatura y no, se puede aprender viendo películas, escuchando música, yendo al teatro, yendo a museos. La inspiración y el modelo narrativo o la idea nunca sabes dónde va a venir. Claro, no se aprende a escribir solo leyendo. ¿Tienes alguna serie favorita o qué series te gustan? Estoy muy fascinado y esto que voy a decir, el otro día un amigo me dijo que es lo que dice la IA si le preguntas cuál es la serie favorita de Jorge Carrión ahora, porque he publicado 2 artículos sobre ella. Sigo fascinado meses después de haberla visto con la segunda temporada de Rehearsal, el ensayo, en HBO, porque me parece que lo que ha hecho Nathan es superlativo. Es algo que nunca nadie había hecho en la televisión. De modo que, bueno, sigo viendo series narrativas, históricas, contemporáneas, de ciencia ficción, pero la que más me ha fascinado en los últimos años es esa. Everything that's happened today, I've rehearsed it. Hi, Nathan. Dozens of times. ¿Y qué tal los videojuegos? ¿Hay alguno que te guste? ¿Los juegas con frecuencia? No juego a videojuegos. A veces sí que veo demos y clips en YouTube para informarme sobre lo que está pasando porque me interesa mucho, pero tenía la esperanza de que mis hijos me introdujeran y la verdad es que no ha ocurrido. No sé si es por culpa de la Nintendo y que tengo que esperar a los juegos en línea, en otro tipo de consolas y de tecnologías, pero de momento no ha ocurrido. De modo que no. Leo cómic, escucho podcasts, veo series, veo muchas películas. Siempre que viajo voy a librerías
galerías y a museos de arte contemporáneo, sobre todo. Leo todo lo que puedo, pero no juego a videojuegos y está bien, o sea, tampoco hace falta, digamos, hacerlo todo, ¿no? Finalmente. Además, ahora he empezado con los discos de vinilo. Por mi podcast Ecos he empezado a querer aprender a escuchar y por lo tanto tengo toda la historia de la música por delante. Los videojuegos de momento no son una prioridad. No hay problema. Justo planteamos esta pregunta porque, de hecho, tu ficción muchas veces parece que daría pie a la trama de un videojuego. Entonces, nos queríamos quitar esta curiosidad precisamente por esa sensación que nos transmitía. Y, bueno, haces bastante interrelación con otros productos culturales en tus textos. Nos dices que lees cómics. No sé cuál ha sido tu experiencia con el manga, el anime. Y también si nos puedes hablar de música, de paso, con esto cerraríamos. Pues mira, últimamente estoy escuchando, por un lado, discos que me han importado en la vida y que nunca había escuchado como vinilo, como Siamese Dream de Smashing Pumpkins. Como Buenavista Social Club, que sonaba en todos los bares de La Habana cuando estuve en el año 2000. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Y por otro lado estoy escuchando artistas jóvenes catalanas y españolas que me interesan mucho porque me abren la perspectiva a la siguiente generación, como Rosalía, como Sofía Comas o como María Arnal o como el dúo Tarta Relena. Me interesa mucho lo que hacen ellas, mezclando géneros, mezclando idiomas como el catalán y el castellano e incluso a veces el latín, ¿no? Me parece muy interesante lo que están haciendo. Y en el cómic he leído manga clásico, soy muy fan de algunos maestros, ¿no?, que me parecen claves, como Jiro Taniguchi, y lo que me fascina es que si yo vi Akira y me encantó hace 30 años, o he visto todo Estudio Ghibli y me ha fascinado, lo que me parece muy interesante es que esto conecta mucho con mis hijos. Mis hijos prácticamente solo leen cómic y particularmente manga, cómic francés y manga sobre todo, y el anime también les interpela mucho, ¿no? Hemos pasado de un mundo, el de los años 80 y 90 y 2000, en que los jóvenes mirábamos hacia Estados Unidos y queríamos ir a Disneyland y veíamos series de acción y películas de Hollywood, a un mundo en que los jóvenes ven manga, ven anime y aspiran a conocer Tokio. Y este cambio de imperio cultural puede ser el prólogo del cambio del imperio geopolítico que está llegando, ¿no? En el cual Occidente deja finalmente el lugar de hegemonía, de dominio a Asia. Y creo que podemos sumar también como destino soñado Corea del Sur. Es un fenómeno. Hay mucha gente que darían la vida por visitar Corea del Sur. Claro, Corea del Sur tiene el K-pop, tiene Parásitos, el Juego del Calamar, ahora un premio Nobel de literatura, Han Kang, ¿no? Yo estuve en Seúl y es una ciudad fascinante, pero no tan interesante como parece en toda esa ficción, ¿no? De modo que se construyen imaginarios de deseo, horizontes de deseo, que ahora son efectivamente una aspiración. Concuerdo en que es bastante idealizada la visión de Corea del Sur. Bueno, justo mencionaste a la Rosalía, te cuento aquí de paso que el libro que tú coordinaste, los ensayos sobre el buen querer, vamos a hacer un sorteo entre las personas que participaron en las encuestas y lo vamos a regalar. Sepan que igual va a ir con mucho cariño también de parte de Jorge. Y gracias, Jorge, te queremos agradecer por haber participado, ha sido un gusto. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como nosotros y que también la disfruten los estudiantes y docentes que la van a ver después. Sí, no, me parece una iniciativa muy valiosa. Muchas felicidades a vosotros y si todo va bien, el año que viene iré a la Feria del Libro de Quito, así que allí nos vemos. Pues ya saben dónde va a estar. Esperamos encontrarte. Muchas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias, Jorge. Nos despedimos.